Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de estar esta mañana con ustedes a través de Salud 180 para que platiquemos sobre en general de los cánceres hematológicos, cuáles son sus síntomas, cómo se manifiesta un paciente que puede tener un problema de cáncer hematológico y qué opciones de tratamiento hay para los pacientes que presentan esta enfermedad. Mi nombre es Álvaro Hernández Caballero, soy médico especialista en hematología y trabajo en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí el servicio de hematología de este hospital es uno de los servicios más importantes del país y recibimos una gran cantidad de pacientes con este tipo de problemas para ofrecer un tratamiento. Pero antes que nada quisiera platicarles un poco de cuál es la labor de un hematólogo, porque es una especialidad que no es tan reconocida o tan común, que no se ubica fácilmente a veces dentro de la población de los pacientes. Los hematólogos nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades que tienen que ver con la sangre o con las células que circulan en nuestra sangre. A grandes rasgos, nuestra sangre está compuesta por tres tipos de células. Unas son los glóbulos rojos o eritrocitos, que su principal función es transportar el oxígeno a lo largo de todo nuestro cuerpo y a todos nuestros órganos. La segunda célula que es muy interesante son las plaquetas. Estas células se encargan de principalmente la coagulación de la sangre, evitar sangrados. Y el tercer grupo de células son los leucocitos o glóbulos blancos. Dentro de estos leucocitos se encuentran a su vez otras células como pueden ser los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos y los basófilos. Cuando alguno de nosotros, alguna vez un médico nos pide un estudio de sangre que se llama biometría hemática, vamos a identificar a lo largo de esa biometría hemática justo estas células que yo les estoy comentando y que es una medición de cómo está funcionando las células de nuestra sangre. De manera adicional, los hematólogos resolvemos problemas que tienen que ver con otras situaciones de coagulación, como es la hemofilia, y en general con cada uno de los padecimientos que tienen que ver con las funciones de la sangre. Pero ahora, entrando ya más al tema, es que los hematólogos resolvemos tanto problemas benignos como problemas malignos. Un problema benigno de la sangre puede ser, por ejemplo, una anemia. La anemia es una disminución de lo rojo de la sangre, que es la hemoglobina, y que se puede deber a múltiples causas, como pueden ser sangrados internos, que nos falte hierro, que nos falte ácido fólico, que nos falte complejo B, o sea, son sustancias que obtenemos a través de la alimentación y ese padecimiento puede ser un padecimiento benigno, significa que no es precisamente cáncer. Pero lo que también hacemos los hematólogos es diagnosticar y tratar enfermedades malignas o cáncer de las células que participan en la sangre. Y aquí podemos encontrar tipos de cáncer como son las leucemias, como son los linfomas, los mielomas, de forma muy general. Cuando una persona padece alguna de este tipo de enfermedades, debe recurrir a un hematólogo. Y esto a veces puede causar algo de confusión entre las personas, entre los pacientes, porque casi siempre ubicamos que cuando tenemos un problema de cáncer, recurrimos a un oncólogo, que son los que relacionamos directamente con un problema de cáncer. Si bien es cierto que los oncólogos resuelven la gran parte o la gran mayoría de los cánceres en las personas, hay especialistas que se encargan específicamente de algunos tipos de cáncer. Por ejemplo,
los endocrinólogos que tratan el cáncer de tiroides, ¿no? En un cáncer de la glándula tiroides que está aquí en nuestro cuello, no es tratado habitualmente por un oncólogo, sino por un endocrinólogo. Y es precisamente porque esa glándula puede tener situaciones muy particulares y que el cáncer puede afectar por completo su sistema de producción hormonal, que los endocrinólogos se encargan de tratar este tipo de cánceres. Otro ejemplo puede ser el cáncer de próstata, que suele ser tratado por los médicos de urología, que se especifica a el sistema urinario, y eso es porque ellos se encargan precisamente de operar y de manipular este tipo de cáncer y requiere de un especialista en particular. Bueno, de igual manera, los hematólogos nos encargamos de atender a pacientes específicos con tipos de cáncer. Ahora, ¿cómo podemos saber que podemos tener el riesgo de padecer un cáncer hematológico? Hablemos, por ejemplo, de las leucemias. Bueno, pues las leucemias son cánceres que se presentan específicamente en la sangre y que provienen de la médula ósea. La médula ósea es el tejido que se encuentra dentro de nuestros huesos, lo que comúnmente conocemos como el tuétano, que podemos encontrar adentro del tejido óseo, que es como una esponjita. Eso es la médula ósea. Y es muy interesante que justo ahí es donde se producen las células de nuestra sangre. Allí es la fábrica de la sangre, es en la médula ósea. Nos aparece por ahí una pregunta de ¿qué es tan cierto que los moretones son una señal de cáncer en la sangre? Ahora vamos a hablar de ello. Gracias por las preguntas. Conforme ustedes vayan uniéndose a esa transmisión y presentando algunas preguntas, las estaremos resolviendo con mucho gusto. Entonces les decía que en la fábrica, que es la médula ósea, se producen las células de la sangre, y cuando hay un cáncer adentro de la fábrica, que es la médula ósea, el resto de las células de la sangre van a disminuir. Entonces los pacientes que tienen leucemia se pueden presentar con anemia, o sea, falta de glóbulos rojos, y eso nos va a dar mucho cansancio, mucha fatiga, palidez en la piel, palidez en los labios o en lo que sería abajo del párpado, en lo que vemos lo rojito adentro de los párpados, eso también se pone blanco. Y lo que más nos manifiestan los pacientes es, ay doctor, es que fíjese que subo 1, 2 pisos en las escaleras, unos cuantos escalones y ya no puedo, me falta mucho el aire, me canso, camino 2 cuadras y me tengo que detener, o incluso llega el punto en donde algunas personas llegan a marearse o a desmayarse por falta de glóbulos rojos. La otra situación, y es respondiendo a la pregunta de Marisela, es que las plaquetas también van a disminuir, y como decía al inicio de esta plática, las plaquetas nos ayudan a evitar los sangrados. Entonces, si un paciente tiene bajas sus plaquetas, bajos niveles de plaquetas, puede presentar muchos moretones sin causa explicable, es decir, sin que haya habido un golpe fuerte, sin que haya habido una caída. De repente empiezan a aparecer moretones en los brazos, en las piernas. Podemos tener pequeños sangrados anormales, por ejemplo, que nos esté sangrando constantemente la nariz. Al momento de cepillar los dientes y que hacemos el enjuague, podemos ver sangre en el lavabo, o empiezan a aparecer puntitos rojitos, muchos puntitos rojitos, sobre todo en las piernas, que se llaman petequias, y que eso puede ser un síntoma que de las plaquetas no están funcionando o que hay muy poquitas plaquetas. Y la otra célula que se afecta, que son los leucocitos, entonces estos pacientes pueden presentar infecciones graves que no serían normales, que no serían comunes en nuestra población. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, los moretones pueden ser una señal de cáncer de sangre.
No es la única razón. Explicaba que también hay enfermedades benignas, o sea, no cancerígenas, que pueden afectar la función de las plaquetas, pero es un síntoma importante de que hay que realizar una biometría hemática y acudir con un hematólogo. Tenemos también por aquí otra pregunta que dice, ¿qué tanto la anemia puede influir en este tipo de cáncer? ¿Y qué tanto influye que un niño deje de comer carne o leche? Bueno, la anemia a grandes rasgos es la falta de hemoglobina, de lo rojo de la sangre. Y causas de anemia puede haber cientos de causas de anemia. Una de ellas pueden ser los cánceres de la sangre o también puede ser la desnutrición. Entonces, específicamente si dejamos de comer carne, podemos tener deficiencia de hierro. Explico. El hierro es un elemento que tiene dos características. Una es que diario nosotros perdemos hierro en nuestra actividad diaria, en nuestras funciones diarias de nuestro cuerpo, estamos perdiendo una pequeña cantidad de hierro. Y la otra es que el hierro es muy difícil de que se absorba en nuestro sistema digestivo. Requerimos una gran cantidad de hierro que nosotros comamos para que nuestro sistema digestivo se quede con una pequeñísima parte y que la introduce para que tengamos nuestras funciones. De las fuentes de hierro más ricas que hay es la carne de color rojo, que lo rojo de esa carne al final es sangre, o sea que con nosotros cuando comemos un bistec, cuando comemos un trozo de carne roja, lo que estamos comiendo es sangre. Obviamente está cocinada, está cocida, no es sangre cruda, pero esa carne roja incluye sangre que incluye hierro. En cuanto a la leche, no es precisamente una fuente rica de hierro, y en estos casos la leche nos ayuda más bien pues para el calcio, para la salud de los huesos, pero no es precisamente para el tema de la anemia. Tenemos por acá otra pregunta, dice si una persona comienza con síntomas de cansancio, palidez, pérdida de peso, ¿qué tipo de exámenes debería realizarse para saber si padece de este tipo de cáncer o a quién debe acercarse primero, a un médico general o a un especialista? Bueno, pues ya nos relataron ahí un conjunto de síntomas que pueden manifestar los pacientes hematológicos, que son el cansancio, la palidez, ya habíamos platicado de ello. ¿Y qué tipo de análisis? Yo, como la mayoría de los médicos, no vamos a recomendar que el paciente mismo vaya a un laboratorio a pedir un tipo de análisis específico y que ellos mismos lo interpreten. Esto es parece sencillo y parece muy común o muy anunciado. Incluso ustedes han visto que en los sobres que entregan los laboratorios dice, solo su médico es el encargado de analizar estos resultados. Bueno, es por una razón. Y es que a veces uno como paciente, y nosotros los médicos a veces también somos pacientes, te pones a interpretar, a tratar de analizar los resultados que vienen ahí solamente si están altos, si están bajos, si están fuera del rango, y a veces hasta nos preocupamos por cosas que no tienen sentido. Recordemos que los rangos de laboratorio o lo que nos ponen como normal, como rangos normales, son rangos estadísticos. Eso significa que la gran mayoría de las personas van a caer entre ese rango de laboratorio, pero que no necesariamente estar un poco fuera o ya sea hacia arriba o hacia abajo de ese rango significa un problema. Por decir algo, los eosinófilos, que son células que manifiestan enfermedades parasitarias, o sea que tengamos bichos en la panza o parásitos en nuestro cuerpo, tener cero eosinófilos en una biometría no es nada malo. Son tan raros, tan poco frecuentes, tan escasos en nuestra sangre, que si en algún momento nos reportan cero o una cantidad cercana a cero, no significa que eso sea una enfermedad. Pero cuando un paciente ve en su biometría que aparece una señal roja o una banderita ahí que dice fuera del rango, porque el rango de laboratorio marca un nivel mínimo de eosinófilos, a veces se preocupan de que eso significa una enfermedad cuando no es así. Entonces, en conclusión, yo no les recomiendo que ustedes hagan exámenes de manera inicial ni los interpreten,
sino sí acudir a un médico. Ahora, ¿a qué médico acudir? Puede ser un médico de primer contacto, ¿sí? Puede ser un médico internista, también puede ser. O si ustedes ya tienen síntomas muy característicos de padecimientos de la sangre, que son los de los que estamos hablando el día de hoy, acudir directamente a un hematólogo también puede ser una opción. Palidez, demasiado cansancio, moretones sin causa explicable, sangrado sin causa explicable, infecciones muy frecuentes que no están siendo lo normal. Por ejemplo, una persona que de la nada desarrolla una neumonía o que de la nada le sale un absceso en algún sitio de su cuerpo, eso no es normal y necesariamente hay que revisar cómo está el sistema inmunológico y ahí podemos participar los hematólogos u otras especialidades como pudieran ser los inmunólogos. También nos preguntan, ¿es cierto que podamos subir el nivel de las plaquetas con la alimentación? ¿Y qué se puede hacer cuando tenemos bajas las plaquetas? Hoy, excelente pregunta. Las plaquetas no son unas células que dependan de nuestra alimentación. No hay alimentos para subir las plaquetas y si alguien les dice que comer en exceso algo va a incrementar sus niveles de plaquetas, en realidad les está mintiendo porque no es así. No hay un alimento que incremente las plaquetas y la única forma de producir plaquetas es a través de la fábrica que es la médula ósea y si no están produciendo adecuadamente hay que revisar cuál es la enfermedad. Si la médula ósea no está produciendo suficientes plaquetas o si se están destruyendo adentro de nuestra sangre y entonces por más que la fábrica quiera producir y producir, no va a haber manera de que nos alcance para tener un nivel adecuado de plaquetas. Nos preguntan si los síntomas cambian de un paciente infantil a un paciente adulto y dónde se puede acudir si se tiene la sospecha. Los síntomas suelen ser comunes tanto a los niños como a los adultos, pero aquí una situación particular sería un niño muy pequeño que todavía no es capaz de comunicarse con sus padres o de dar síntomas, un bebé que todavía no sabe explicar o que no puede hablar. Y aquí hay un reto de que los padres puedan reconocer los síntomas de manera oportuna, porque también desafortunadamente los bebés o los niños pueden enfermarse de este tipo de cosas, específicamente de las leucemias. De hecho, la leucemia es uno de los cánceres más comunes en los niños y es importante saberlos reconocer. Aquí la forma en que lo podemos ver es que el niño está muy dormido, está poco activo, que no tiene la misma actividad que nosotros solíamos ver en este pequeño, que lo vemos pálido, que puede tener fiebre de manera inexplicable o que no le encontramos la fiebre por ningún lado. También la presencia de estos moretones, de estos puntitos rojos o que tengan pequeño sangrado en sus encías, aunque no tengan dientes todavía. También de esa manera podemos identificar los síntomas en bebés pequeños. Nos preguntan si las alergias tienen que ver con padecimientos de la sangre. Bueno, las alergias es, para decirlo de una manera muy sencilla, una alergia es una respuesta exagerada de nuestro cuerpo hacia hacia el contacto de una sustancia que tenemos en el medio ambiente. Las células que responden a las alergias o que reaccionan ante las células de las alergias, pues son células que se fabrican en la sangre, específicamente los eosinófilos, los basófilos y los linfocitos. Pero específicamente las alergias no es un padecimiento que lo veamos los hematólogos. Hay médicos especialistas para este tipo de padecimientos que son los inmunólogos o también los pueden identificar como la especialidad de inmunoalergias y ellos son los encargados de diagnosticar a los pacientes que tienen alergias
y darles su mejor tratamiento, que a veces pueden ser vacunas o darles recomendaciones de cómo controlar estos síntomas de alergia. Pero en este caso, los hematólogos no somos precisamente los encargados de atender a estos pacientes. Bueno, mientras aparecen más preguntas en nuestro chat, seguiré adelante. Decíamos que adentro de nuestros huesos está la fábrica de la sangre, y cuando alguna de estas células se convierte en una célula maligna, puede empezar a crecer, a reproducirse y a desplazar al resto de las células normales. Esto es una leucemia. ¿Por qué ocurren las leucemias? Bueno, hay un sinnúmero de factores, pero nunca vamos a saber en una persona en específico por qué le dio leucemia. Una explicación muy llana y muy sencilla puede ser que todos tenemos el riesgo de tener una leucemia simplemente por el hecho de estar vivos. Y esto es porque de las células que más se fabrican en nuestro cuerpo son precisamente las células de la sangre. Nuestra médula ósea es de los órganos más activos en nuestro cuerpo, porque tiene que producir millones y millones y millones de células todos los días para satisfacer las necesidades de nuestra sangre. Al tener una fábrica tan activa, esto puede generar que en algún momento ocurra un error y alguna de esas células salga dañada, salga defectuosa, y esto nos genere que se produzca una célula maligna, y que, como son células que tienen la capacidad de crecer muy rápido y de reproducirse mucho, pues nos empiece a generar un cáncer adentro de la médula ósea, y esto es lo que le llamamos leucemia. Hay leucemias que son crónicas y leucemias agudas. Las leucemias crónicas tienen síntomas más despacio, y las leucemias agudas nos pueden dar síntomas en cuestiones de días o de semanas y poner en riesgo la vida de las personas muy rápidamente. También nos preguntan si la gamapatía, supongo que quieren preguntar sobre la gamapatía monoclonal, es un tipo de cáncer. Es una excelente pregunta. La gamapatía monoclonal por sí misma no se considera todavía un cáncer, pero es una condición que puede evolucionar hacia un cáncer. Esto es, muchas personas en el momento en que envejecemos podemos desarrollar una gamapatía monoclonal, y la gamapatía monoclonal no es más que una proteína normal que está circulando en nuestra sangre, pero que podríamos tenerla ahí y que no nos ocasione precisamente un problema. Cuando esta enfermedad empieza a avanzar y avanzar, puede originar enfermedades propiamente ya malignas, como pudiera ser un mieloma múltiple o una macroglobulinemia de Waldenström, que es otro tipo de enfermedad que proviene de una gamapatía monoclonal. Hay un mecanismo para prevenir la leucemia, alimentación o suplentes. Desafortunadamente no hay algo que nos permita prevenir las leucemias. Esta es una gran pregunta. Y de paso quiero hacer la recomendación de que tengan mucho cuidado con lo que les ofrecen o lo que les prometen, específicamente con los productos milagro, ¿no? No quiero hablar en general de medicina alternativa, porque la medicina alternativa es muy amplia y puede haber cosas o prácticas que en realidad ayuden para la salud de las personas, pero específicamente con esos productos milagro que curan todo y que les prometen curar las leucemias, curar el cáncer, curar la diabetes, curar la hipertensión y curar cualquier enfermedad que se les ocurra. Ellos dicen que tomando eso o inyectándose lo otro van a controlar cualquier enfermedad. Tengan mucho cuidado, porque la mayoría, o bueno, casi por regla, estos productos constituyen un fraude. Entonces, si algo les dice que tomando tal cosa van a prevenir la aparición de una leucemia, si es que hubo un caso de leucemia en su familia o si están preocupados por esta enfermedad, no es así. La leucemia
Desafortunadamente no hay manera de prevenirla, ni llevando cierta alimentación, ni ingiriendo algún tipo de medicamento o de remedio. La regla general es lo mismo que para el resto de las enfermedades, tratar de llevar una vida sana, de llevar una buena alimentación, de si es posible hacer ejercicio, pero no hay una cosa específica para la prevención de las leucemias. Ok, también preguntan si menstruación abundante en las mujeres puede originar anemia y qué hacer para evitarlo. La respuesta es sí. Cuando a un hematólogo, a nosotros como hematólogos, nos llega una mujer con anemia por deficiencia de hierro, una de las principales causas, la más común, es problemas ginecológicos con la menstruación. Que las menstruaciones sean muy abundantes, que el sangrado sea muy abundante o muy frecuente, hace que a la larga nos pueda generar una anemia. Y es por el mecanismo que explicaba. Cuando nosotros perdemos sangre, estamos perdiendo hierro, porque nuestra sangre contiene hierro en la hemoglobina. Las mujeres tienen una pérdida sanguínea en el sangrado menstrual que es normal, que es fisiológico, que es natural. Y es precisamente la principal razón de que las mujeres tengan niveles de hemoglobina más bajos que los hombres, pero que su cuerpo se adapta a vivir con esos niveles de hemoglobina. Pero cuando ese equilibrio se rompe y las mujeres empiezan a tener un sangrado anormal, muy abundante o muy frecuente, tienen un exceso en la pérdida de hierro que no pueden compensar con la alimentación normal y necesariamente va a caer en un problema de anemia o de disminución de lo rojo de la sangre, de la hemoglobina. Por lo tanto, es muy importante tener el control de este tipo de enfermedades lo más pronto posible. Si ustedes detectan que hay irregularidades en su sangrado menstrual, hay que atenderlo lo más pronto posible para evitar caer en la anemia o incluso en la necesidad de una transfusión. Y consultar a la par con un hematólogo para saber cuál va a ser la mejor manera de reponer este hierro que tenemos perdiendo y que nos va para poder recuperar sus niveles de hemoglobina en la sangre y salir de este problema de anemia que es muy fácil. Otra situación que a veces no se reconoce en las mujeres de manera temprana, de manera oportuna, es problemas de coagulación. Específicamente estoy hablando de una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, pero al final a donde quiero llegar es que las mujeres deben de verificar con su ginecólogo si la abundancia y la frecuencia de sus sangrados menstruales son normales. Porque si de nacimiento pudieran tener un problema en la sangre, un problema de coagulación, ustedes tendrían como ese sangrado como lo normal, ¿no? Pues es que yo siempre he tenido tal volumen de sangrado, siempre hago ese número de cambios de toalla y para mí es lo normal, pero no necesariamente significa que esté sano o que esté adecuado. Entonces hay que confirmar eso con su médico ginecólogo para que no caigamos también en una situación de anemia. Un gran porcentaje de las mujeres que tienen incremento en el sangrado de su menstruación se puede deber a problemas de la coagulación de la sangre y que una situación normal o fisiológica como pudiera ser la menstruación genere un exceso en los sangrados que no va a ser algo bueno. También nos preguntan qué se debe hacer cuando existe gamapatía en M. Ok, lo que se llama pico M, que es una gamapatía monoclonal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues acudir con un hematólogo, que es el que se dedica a tratar este tipo de enfermedades y puede significar un mieloma múltiple. Mieloma múltiple es una enfermedad compleja que se origina en células de la sangre, que son las células plasmáticas, son células que viven en la médula ósea, pero esta enfermedad puede afectar
a muchos órganos de nuestro cuerpo. Puede afectar a los huesos, puede afectar al riñón, puede afectar a las propias células de la sangre. En general puede ocasionar un desastre en muchos órganos y específicamente en estos dos, hueso y riñón. Los pacientes con mieloma tienen el riesgo de tener fracturas por debilidad en los huesos, pueden caer en insuficiencia renal, o sea que su riñón deje de funcionar e incluso requerir diálisis, y es una enfermedad que debe de detectarse lo más pronto para que no nos ocasione daño. Y aquí es donde entra también la medicina preventiva. Por ejemplo, en algunos países del mundo, dentro de los check-ups, se realizan pruebas para detección de esta proteína M, una electroforesis de proteínas. Porque si se detecta de manera temprana, si se detecta de manera oportuna, se pueden prevenir las complicaciones relacionadas con esta enfermedad. En México, los pacientes que se diagnostican con mieloma múltiple habitualmente se diagnostican en etapas muy avanzadas de la enfermedad, donde ya ocurrió daño en sus huesos, donde ya ocurrió daño en su riñón, y a veces este daño es irreversible. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades. Nos preguntan si se puede aplicar la vacuna civil, no sé si se refieren a la vacuna COVID tal vez, cuando existen plaquetas bajas o fibromialgias o congestión venosa. Sí, la vacuna de COVID, ok. Bueno, no hay una contraindicación para aplicar vacuna de COVID por plaquetas bajas, salvo que pudiera ocasionar un hematoma en el sitio de aplicación. Si esta persona ya tiene problema de plaquetas bajas, que en términos médicos se llama trombocitopenia, sugiero que lo comenten con su hematólogo para saber en qué niveles de plaquetas está esta persona y si realmente eso le pone un riesgo incrementado para producir un hematoma. En sí la vacuna no le va a generar un daño, puede tener las reacciones secundarias de cualquier otra persona vacunada, pero el único riesgo sería la formación de un hematoma en el sitio de aplicación. Lo mismo para personas que están bajo tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario, por decir, personas que tienen enfermedades del corazón, que están tomando aspirina o algún otro medicamento para controlar la función de las plaquetas como el clopidogrel, o pacientes que requieren tratamiento anticoagulante porque ya formaron un coágulo anteriormente o tienen un riesgo incrementado de formar coágulos en su sangre y que un médico les proporcionó un tratamiento anticoagulante. En estos casos, nuevamente no está contraindicada la vacunación. Hay guías ya específicas para pacientes anticoagulados que indican que las vacunas como influenza, como COVID, que se inyectan en el brazo no están contraindicadas y las pueden recibir de manera segura. La frecuencia de la aparición de hematomas en estos pacientes es cercana al 1% y para nada se compara el riesgo de formar un moretón en el brazo a una enfermedad como COVID o como influenza que pueden matar a las personas, que pueden poner en riesgo su vida o que pueden ocasionar complicaciones pulmonares graves y que ahora lo estamos viendo en los pacientes que han padecido COVID, que afecta una gran cantidad de órganos, no solo el pulmón, puede afectar el corazón, puede afectar el cerebro. Entonces, pues hay que tratar de evitar a toda costa este tipo de enfermedades y uno de esos mecanismos es la vacunación. Por lo tanto, la recomendación es que se vacunen y si tienen dudas específicas sobre la vacunación, comentarlo con su médico. Viene otra pregunta que es, no tengo ganglios y tengo linfedema en brazos y piernas. Ok, el linfedema es una acumulación anormal de líquido, principalmente en las extremidades, en los brazos, en las piernas, por alteración de la función de los vasos linfáticos. La linfa es otro tipo de líquido que corre
por nuestras extremidades junto con la sangre, y cuando estos vasos se ocluyen pueden presentar una hinchazón anormal en los brazos y en las piernas, y pues hay que revisar qué es lo que los está aplastando, qué es lo que los está comprimiendo y que evita que puedan funcionar de manera anormal. Una persona que tuvo cáncer de mama hormonal, si se puede vacunar de COVID y si puede, esto puede reactivar su cáncer. Ok, no, no soy especialista en cáncer de mama, debo hacer la aclaración, pero por regla general, y esto es basado en las recomendaciones internacionales o específicamente en las recomendaciones de la CDC de Estados Unidos, esto no contraindica la vacunación. Un paciente que está en tratamiento para el cáncer activo con quimioterapia o con inmunoterapia que afecta el sistema inmunológico podría responder menos a la vacuna, producir menos anticuerpos contra el virus, es decir, que la vacuna sea menos eficaz. Pero no significa que le va a hacer daño para el cáncer o que le va a hacer daño por estar recibiendo quimioterapia o inmunoterapia o radioterapia. Por regla general, pero hago el énfasis de que lo comenten con su médico, pueden recibir la vacuna, pero seguir teniendo las medidas de precaución estándar, como puede ser el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, evitar lugares concurridos, porque puede ser que a pesar de que son vacunados, si estaban recibiendo quimioterapia o inmunoterapia, la vacuna no sea totalmente eficaz y no les brinde la protección de una persona que no está bajo tratamiento oncológico. ¿Cómo puedo sospechar si alguien tiene un cáncer hematológico? Pues hablábamos de palidez, hablábamos de cansancio excesivo, hablábamos de moretones que no son normales, o sea que no están precedidos de un golpe fuerte, aparición de puntitos, muchos puntitos rojos en las piernas o en los brazos o en todo el cuerpo que se llaman petequias, eh, o infecciones frecuentes son los principales síntomas. Ahora, hay una enfermedad de la que no hemos platicado y que también es muy importante, que son los linfomas. Hablábamos de que en la sangre hay unas células que se llaman linfocitos y estas células están por todo nuestro cuerpo circulando, pero además hay sistema inmunológico en prácticamente cada rincón de nuestro cuerpo. Y cuando estos linfocitos o el tejido inmunológico se vuelve maligno, se puede formar un linfoma. Y el linfoma puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Hay linfomas del cerebro, linfomas del ojo, linfomas de la nariz, de la boca, del pulmón, del corazón, del sistema gastrointestinal, de la piel, incluso hay linfomas específicos de la piel. Pero por la forma más frecuente de manifestar un linfoma es con crecimiento de los ganglios. Los ganglios linfáticos son como unos frijolitos, más o menos imagínense un frijol, que hay muchos distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo, pero en donde se pueden tocar son en el cuello, en las axilas, en las ingles, y también hay muchos de estas células inmunológicas en el vaso y en el hígado, que son órganos que están adentro de nuestro abdomen. Por lo tanto, uno de los síntomas que tienen los pacientes con linfoma es el crecimiento de estos ganglios linfáticos o el crecimiento del vaso o del hígado. Otros síntomas son los que se le llaman síntomas B, que es fiebre de manera inexplicable, y esta fiebre tiene la peculiaridad de que aparece principalmente en las tardes y en las noches. Mucha sudoración en las noches, son personas que nos dicen, ay doctor, es que empapo la almohada, empapo la sábana, mi misma pijama, toda mi ropa, haga de cuenta que la puedo exprimir así de sudor en las mañanas, o me tengo que levantar a medianoche porque ya estoy muy incómodo de que mi cama está totalmente mojada. Ese es un síntoma de que puede haber un cáncer, puede ser un síntoma de linfoma o de otras formas de cáncer. Y la otra situación, ya hablamos de los ganglios crecidos, de la fiebre,
de la sudoración excesiva, principalmente en las tardes o en las noches, y la otra es la pérdida de peso. Para que una pérdida de peso se considere indicativa de cáncer o más característica de las personas con cáncer, es una pérdida de peso rápida. Se habla de más de 10 kilos de peso en un adulto en menos de 6 meses o 3 meses, y que no está relacionada con una dieta rigurosa o con un plan de ejercicio para la pérdida de peso, sino que simplemente el paciente de la nada empieza a perder kilos, a que la ropa ya le queda muy grande, a que está adelgazándose mucho. Ahí hay que tener cuidado y buscar alguna forma de cáncer, y dentro de ellas el linfoma. Y en el caso de la sudoración quiero hacer la diferencia con lo que las mujeres experimentan como los llamados bochornos. El bochorno es una manifestación de la que va relacionada al climaterio y a la menopausia, y que algunas mujeres pueden experimentar, pero algo que puede diferenciar el bochorno de la sudoración por cáncer es que el bochorno suele ser en todo el día, ¿no? Las mujeres que experimentan este tipo de calor puede ser a lo largo de todo el día, y va relacionado precisamente con una sensación de sofocación, de mucho calor, de mucha sensación de calor. La sudoración por cáncer no suele ser así, sino que más bien es durante la noche, al estar dormidos, que el paciente refiere mucha sudoración y que moja la ropa de la cama. Nos preguntan también por acá: en una ocasión un familiar tomó una pastilla para la alergia y utilizó un limpiador en un lugar cerrado, y esto le ocasionó destrucción de sus plaquetas y tuvo hemorragia y moretones. Ok, bueno, las plaquetas son células que se pueden afectar por muchas cosas. Son células que son muy sensibles y suben y bajan con estímulos que pueden ser incluso muy ligeros. Entonces, una persona que no tiene precisamente una enfermedad de las plaquetas puede tener incremento o disminución de las plaquetas como una sensación de rebote de nuestro cuerpo. Las plaquetas a veces son como un termómetro de que las cosas no están bien y se pueden afectar por otras causas. Y otra característica que tienen las plaquetas es que no hay una estabilidad en sus niveles. Eso es, que si yo hoy me tomo una biometría hemática y salgo con un nivel de 200,000 plaquetas, y mañana me tomo otro, puedo tener 180,000, y pasado mañana me tomo otro y puedo tener 250,000, y así. Las plaquetas normalmente tienen unos niveles oscilantes, y eso también no debe de preocuparnos siempre y cuando no estén por abajo o por arriba de niveles normales que nos puedan dar una enfermedad. ¿Ok? Bueno, hablábamos de los linfomas, y entonces ya platicábamos que se incrementan los ganglios, que puede haber sudoraciones, que puede haber pérdida de peso, que puede haber fiebre inexplicable. Y en el caso de los linfomas es importante que sepamos que el linfoma es un grupo de enfermedades. Hay muchos subtipos de linfoma. Puede haber hasta 50 subtipos de linfoma diferentes, y por eso sí es muy importante, y recalco, muy importante, que ante un linfoma acudan con un hematólogo, porque somos los que tratamos habitualmente estas enfermedades y podemos diferenciar el tratamiento de un paciente de linfoma a otro. Contrario con otros tipos de cáncer, donde hay como reglas ya muy básicas o muy establecidas de qué tratamiento debe de seguir un paciente con algún tipo de cáncer, en los linfomas hay que clasificar adecuadamente al paciente para saber qué tratamiento llevar. Y no hay como reglas generales para el tratamiento de los linfomas, sino tiene que ver mucho con el subtipo de linfoma y con cómo se manifiesta el paciente cuando llega con nosotros. Y eso les puede hacer una gran diferencia si se tratan con realmente un especialista que sepa sobre el tratamiento de linfomas. Por decir algo,
Una persona que se presenta con un subtipo de linfoma como puede ser el linfoma de Hodgkin, que da más en las personas jóvenes, y que llega con un estadio o una fase temprana de la enfermedad, puede recibir solamente 2 sesiones de quimioterapia. Y otra persona con el mismo diagnóstico puede llegar a recibir 6 sesiones de quimioterapia. Entonces, si el médico no está capacitado para tratar estas enfermedades y le aplica a este paciente el tratamiento estándar que pudieran ser 6 sesiones de quimioterapia, pues el paciente va a estar recibiendo más tratamiento del que debía. O lo contrario, que un paciente que requiera un tratamiento más agresivo o un tratamiento más fuerte no reciba la intensidad que necesita. Entonces la recomendación es que ante leucemia, ante linfoma, ante mieloma, acudan con un hematólogo que es el médico especialista encargado de atender este tipo de enfermedades. Detección oportuna, muy importante, no lo dejen pasar. Si hay síntomas como fatiga excesiva, como palidez, como moretones, como puntos rojos, como crecimiento de ganglios, como sudoración, como que están perdiendo peso, acudir con un médico. Si quieren acudir con un médico de primer contacto, un médico general o un médico internista, está bien para un diagnóstico inicial. O pueden acudir con un hematólogo y ya él le dirá o ella le dirá si el proceso diagnóstico va a seguir con el especialista o referirlo hacia el médico que es apropiado. También, ok, pues nos comentan sobre una chica que tiene los periodos menstruales muy abundantes y que tiene mareos, pues lo más probable es que tenga ya anemia por el sangrado excesivo durante la menstruación. La recomendación es acudir a los dos especialistas, tanto al ginecólogo para saber por qué, si hay una causa ginecológica de estos sangrados, a veces son trastornos hormonales, sobre todo en las chicas jóvenes, y también a un hematólogo para tratar la anemia y para diagnosticar lo que les comentaba, si no puede ser un problema de coagulación que esté originando un sangrado excesivo, y eso a veces no se ve. Incluso colegas ginecólogos a veces no lo visualizan, de que un sangrado ginecológico, una menstruación anormal, se puede originar por un problema de coagulación en la sangre. Por acá también tenemos otra pregunta que dice: un hermano mío hace un año que tuvieron ganglios en la garganta, tuvo linfoma, ok, diagnóstico de linfoma, y fue en el preciso momento de la propagación del coronavirus, se infectó. Y bueno, pues que desafortunadamente este paciente falleció. Pues lo lamento mucho, es una lástima. A veces no se ve este impacto también de la enfermedad de COVID-19 que ha tenido en el resto de las personas enfermas, que pues puede afectar el tratamiento habitual de una persona con cáncer, ponerla más grave, ponerla más delicada, y pues que eso al final contribuya para que las cosas no salgan bien y que perdamos a un paciente, y en este caso a su familiar. Pues lo siento mucho, y pues una razón más para cuidarnos de la infección de COVID-19. También nos preguntan, ¿qué es un lipoma? Y bueno, supongo que va en relación a que se parece al linfoma en cuanto a su palabra, ¿no? A cómo suena la palabra. Bueno, el lipoma proviene del tejido graso, de la grasita que está abajo de la piel. Es un crecimiento anormal del tejido graso que está debajo de nuestra piel, y que la gran mayoría de las veces es un crecimiento benigno, o sea que no es cáncer. La única forma de saberlo es retirarlo y mandarlo a una biopsia, y que el patólogo nos diga si esa bolita es sana, o sea, es normal, por decirlo de alguna manera, o hay un cáncer ahí, si es un padecimiento benigno o un padecimiento maligno. Entonces, la recomendación es que si aparecen bolitas abajo de nuestra piel, no demos por hecho de que eso es un lipoma
y de que eso es algo bueno y de que eso no tiene importancia, sino que acudamos a un médico para que nos diagnostique y vea si es necesario realizar una biopsia. En este caso pudiera ser un médico dermatólogo, que son los que pueden diagnosticar mejor la piel, o tal vez nos refieran hacia un cirujano general para realizar el retiro de este lipoma y mandarlo a analizar con un patólogo. Bueno, entonces, parte del tema que tenemos el día de hoy es sobre el tratamiento y voy a finalizar esta transmisión hablando sobre las opciones de tratamiento, que eso es muy importante. A veces cuando escuchamos un diagnóstico de cáncer o específicamente una enfermedad como pudiera ser la leucemia, automáticamente hay personas que piensan que eso es sinónimo de muerte o de que a esa persona le viene una situación muy muy complicada. Y no, esto no siempre es así. Por eso se requiere el diagnóstico preciso de la enfermedad. Hay leucemias que actualmente son tratables con una pastilla, como la leucemia mieloide crónica, que es una enfermedad que hoy se trata con una pastilla al día o una o dos pastillas al día o cuatro pastillas al día, pero el chiste es que es un tratamiento oral que se lleva todos los días y que eso puede controlar la leucemia. A pesar de ser una forma de cáncer, a pesar de ser un cáncer en la sangre, hay leucemias que son controlables con pastillas. O hay leucemias como la leucemia aguda promielocítica, que tiene tasas de curación, o sea, que tanta gente se cura, que es de más del 90%. Si se detecta y se trata antes de que esta leucemia ocasione grandes problemas, más del 90% de nuestros pacientes pueden irle bien, se pueden curar y pueden seguir con su vida. Lo mismo en los linfomas. Hay linfomas que tienen más del 90% de curación, de esperanza de curación, o que son enfermedades tratables y curables. En el caso del mieloma múltiple, la detección temprana puede evitar que el paciente tenga repercusiones en sus huesos, repercusiones en su riñón, y si ya las tiene, tratarlas para tratar de recuperar lo más que se pueda la función o evitar que se sigan dañando. A grandes rasgos, estas enfermedades pueden requerir de quimioterapia, pueden requerir de radioterapia, pero también hoy hay tratamientos que se llaman tratamientos blanco, que son específicos para algunas alteraciones genéticas que pueden tener las células de la sangre y que pueden ser incluso tratamientos con pastillas o tratamientos subcutáneas, o sea, inyecciones abajito de la piel, cosas mucho más sencillas de la imagen que teníamos antes del tratamiento oncológico, que es ver a un paciente muy enfermo, ver a un paciente por ejemplo, con mucha náusea o que se siente muy mal. A veces las cosas ya no son así. Yo los invito a que si tienen este tipo de enfermedades no lo piensen, que si tienen algunos de estos síntomas no lo piensen y acudan ya, que el miedo no haga que retrasen el diagnóstico o que retrasen el tratamiento. Bueno, pues vemos si hay alguna pregunta adicional, si no para ya despedirnos de esta transmisión y bueno, queda la invitación de que si tienen la inquietud de tener una nueva transmisión para alguna enfermedad en particular de la hematología, con mucho gusto. Y, ok, nos piden datos de contacto. Bueno, ahora lo podemos hacer ya por medio privado. Y si yo los puedo orientar con mucho gusto y si no, referirlos con algún colega para recibir su tratamiento. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho la presencia en esta transmisión en vivo. También espero que posteriormente, si alguna persona está interesada, lo pueda reproducir y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.